En la mansión de la familia Mendonça, el pesado silencio de aquella noche se quebró antes de lo previsto. Roberto, un millonario acostumbrado a llegar tarde, había terminado la reunión con inversores en Sao Paulo horas antes de lo esperado. Por primera vez en meses, decidió ir a casa sin avisar a nadie. Era un hombre de presencia imponente, siempre vestido con trajes impecables, pero con ojeras profundas que delataban noches mal dormidas y una vida asfixiada por el exceso de trabajo. La casa, lujosa aunque rebosante de comodidades, escondía una ausencia que dolía, la de un padre y marido presente. Dentro de aquel hogar dorado, cada detalle revelaba éxito, pero también soledad. Al abrir la puerta principal, Roberto se detuvo de golpe. Sus ojos, habituados a informes y pantallas de ordenador, toparon con una escena imposible de ignorar. En medio del salón, sobre la alfombra clara, estaba Pedro, su hijo de apenas 4 años, apoyado en sus pequeñas muletas moradas. El niño sonreía mientras intentaba mantener el equilibrio, sosteniendo un trapito de cocina como si fuera un trofeo. A su lado, arrodillada en el suelo aún húmedo por la limpieza, estaba Beatriz, la empleada doméstica. Joven, de rasgos sencillos y mirada firme, sujetaba el brazo del niño con cuidado, guiando cada movimiento como si fuera una fisioterapeuta experimentada. El contraste era tan grande que Roberto necesitó unos segundos para procesar lo que veía. Su hijo, por primera vez, no parecía frágil ni triste. Parecía vivo, confiado y feliz. Roberto se quedó inmóvil en la puerta, sin saber si avanzar o retroceder. Ver a su hijo sonriendo era tan raro que parecía una escena inventada, un buen sueño en medio de tantas noches vacías. El corazón se le encogió de un modo extraño, como si algo que llevaba años adormecido acabara de despertar. Por primera vez, veía a Pedro sin aquella mirada apagada de niño, acostumbrado al dolor y a la ausencia. Y, en el centro de todo, estaba Beatriz, guiando cada movimiento, con una paciencia que él no había visto ni siquiera en los médicos más renombrados que había contratado. El contraste dolía. Mientras él gastaba fortunas en especialistas, era la empleada, con manos encallecidas y voz suave, quien devolvía al niño el valor de intentarlo. Beatriz, por su parte, no notó de inmediato la presencia de Roberto. Estaba concentrada en Pedro, animándolo con frases sencillas y llenas de ternura. «Eso, campeón, un pasito más. Sujeta fuerte, tú. Puedes», decía, sonriendo con los ojos empañados, como si cada logro del niño también fuera suyo. En el fondo del corazón, recordaba a su hermano menor, nacido con una condición semejante, a quien había dedicado años de cuidados hasta su último suspiro. Era esa experiencia dolorosa e íntima la que la guiaba allí, en aquel salón de lujo, ante un patrón que jamás imaginaría que su empleada cargaba con tanto conocimiento y entrega. Y en ese instante, sin darse cuenta, Beatriz no solo fortalecía el cuerpo de Pedro, sino que también despertaba una parte dormida del corazón de Roberto. Roberto respiró hondo, tratando de recomponerse, pero cada segundo observando aquella escena parecía desmontar la armadura que había usado toda la vida. Aquel hombre acostumbrado a firmar contratos millonarios no sabía cómo reaccionar ante su propio hijo, dando pequeños pasos con esfuerzo, pero con brillo en los ojos. La verdad era cruel. Nunca había visto a Pedro sonreír de aquella manera. Y lo más doloroso era admitir que para llegar hasta allí no había hecho falta ninguna clínica de renombre, sino el cariño silencioso de una joven a la que, hasta ese momento, él trataba solo como parte del personal. La vergüenza mezclada con la gratitud lo paralizaba. Fue entonces cuando Pedro, al percibir la sombra en la puerta, levantó el rostro iluminado por el esfuerzo. «¡Papá!», gritó con su voz finita, dejando caer el trapito al suelo. La sonrisa inocente del niño
fue como una flecha certera al corazón de Roberto. Beatriz se volvió rápidamente asustada y se levantó apurada arreglándose el delantal aún húmedo. Su rostro se tiñó de rojo, como si la hubieran sorprendido en algo prohibido. «Disculpe, señor, yo solo estaba tratando de...», empezó a decir, pero su voz tembló y se quebró. Roberto, sin encontrar palabras, solo miró a su hijo, que, apoyado en las muletas, seguía radiante, como si aquel momento fuera el mayor regalo de su vida. Roberto dio algunos pasos hacia el interior del salón, pero no pudo ocultar la emoción que crecía dentro de él. La voz le falló cuando intentó hablar, y el silencio que se instaló fue pesado, casi solemne. Pedro, entusiasmado, quiso mostrarle al padre lo que había aprendido. Se apoyó en las muletas y con la ayuda de Beatriz se atrevió a dar otros 2 pasos firmes hacia el sofá. «¿Ves, papá? ¡Yo puedo!», dijo el niño, orgulloso, mientras el sudor le corría por la frente. Roberto sintió el pecho arder, no de orgullo, sino de culpa. ¿Cómo había podido permitir que los mejores momentos de la vida de su hijo sucedieran lejos de sus ojos? Beatriz, aún cohibida, no sabía si debía explicarse o callar. Bajó la mirada e intentó justificarse en voz baja. Solo quería ayudar. Cuando terminaba la limpieza, hacía unos ejercicios con él, aprendí algunas cosas cuando cuidaba de mi hermano. Pensé que podía servir aquí también. El tono era humilde, casi como si hubiera cometido una osadía imperdonable. Pero Roberto no vio osadía, vio dedicación, vio amor. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien dentro de aquella casa cuidaba de Pedro de verdad, no por obligación, sino porque quería. Aquello lo desarmó por completo. Roberto se acercó despacio, como si temiera romper aquel instante frágil y precioso. Se sentó en el sillón más cercano, los ojos fijos en su hijo, que aún se apoyaba en Beatriz. Nunca en su vida una reunión, una firma de contrato o una inversión le habían provocado tanta emoción. «Estás increíble, hijo», murmuró con la voz entrecortada, dejando escapar una lágrima que enseguida intentó disimular. Pedro abrió una sonrisa aún mayor, orgulloso de mostrarle al padre lo que había aprendido, y en ese momento, aunque no lo entendiera del todo, sintió que por fin había conquistado la atención que tanto deseaba. La escena dejó a Beatriz sin saber a dónde mirar. No estaba acostumbrada a ver al patrón fragilizado, mucho menos emocionado. Sintió el corazón acelerarse y pensó, por un segundo, si había traspasado algún límite al dedicarse tanto al niño. Pero antes de que pudiera disculparse de nuevo, Roberto respiró hondo y dijo con firmeza: «No tienes que justificarte, Beatriz. Lo que estás haciendo por mi hijo no tiene precio. Debería haberlo notado antes». El silencio que siguió estuvo cargado de significados. Por primera vez, la distancia entre patrón y empleada parecía menor, y la presencia de Pedro, sonriendo entre ambos, era la prueba viva de que algo estaba cambiando en aquella casa. Roberto se levantó del sillón y caminó hasta su hijo, arrodillándose frente a él. El niño parecía radiante, como si hubiera ganado un premio. «Papá, la tía había dicho que algún día yo puedo caminar solo. ¿Es verdad?», preguntó Pedro con esa mirada curiosa que derriba cualquier defensa. Roberto miró a Beatriz, buscando confirmar lo que acababa de oír. Ella asintió con una sonrisa tímida, pero llena de convicción. «Con dedicación y paciencia, sí puede. Solo necesita a alguien que crea en él todos los días». Golpearon Esas hondo en palabras. Roberto, como un puñetazo silencioso. Se dio cuenta de que, hasta ese momento, ni siquiera él había creído. Atrapado entre el arrepentimiento y la esperanza, Roberto puso las manos sobre los hombros de su hijo y respondió: «Sí, hijo, lo vas a lograr, y yo estaré a tu lado». La promesa sonó como un pacto, un cambio de página que ni él mismo esperaba hacer.
Beatriz, emocionada, desvió la mirada, pero no pudo contener el brillo que nacía en sus lágrimas. Por primera vez, Roberto canceló mentalmente todos los compromisos de la mañana siguiente. Allí, en aquel salón, descubría que la mayor inversión de su vida no estaba en los negocios millonarios, sino en aquel pequeño ser que luchaba con valentía cada día. Roberto se puso de pie, decidido, aún con la mano en el hombro del niño, y llamó a Beatriz con un gesto firme, aunque sin la rigidez habitual. «A partir de hoy, nada será como antes», dijo, mirando alternativamente a Pedro y a ella. Beatriz sintió el corazón acelerar, sin saber si aquello era una reprensión o un reconocimiento, pero entonces él completó. «Quiero que continúes con este trabajo. Quiero que ayudes a mi hijo oficialmente. Ya no a escondidas, ya no con miedo de estar haciendo algo mal. Lo que has hecho aquí es más grande que cualquier médico que haya traído a esta casa». El tono de su voz no dejaba espacio para dudas. Por primera vez admitía que la necesitaba. Beatriz se quedó sin palabras. Le temblaban las manos mientras intentaba formular una respuesta. Nunca imaginó escuchar de su patrón un reconocimiento tan directo. En el fondo, recordaba cuántas veces pensó en renunciar a aquel empleo por sentirse invisible. Ahora, ante aquella escena, comprendía que su dedicación silenciosa finalmente había sido notada. Pedro, sin entender del todo el peso de la conversación, simplemente alzó los brazos hacia su padre y dijo: «Entonces la tía Bía se va a quedar siempre con nosotros, ¿verdad?». La simplicidad de aquella pregunta, cargada de esperanza infantil, bastó para sellar una decisión que cambiaría para siempre el destino de los tres. Esa noche, Roberto no abrió ni siquiera el portátil que llevaba a todas partes. En su lugar, se quedó sentado en el suelo del salón, jugando con su hijo, como no lo hacía desde que el niño aprendió a hablar. Cada risa de Pedro era como una cura, una chispa que encendía en él algo que había olvidado: el placer de simplemente estar presente. Beatriz, tímida, observaba a cierta distancia, lista para retirarse en cualquier momento, pero Pedro insistía en acercarla, llamándola para participar en los juegos. Fue así, en un círculo improvisado de 3 personas, que la mansión de los Mendonça, por primera vez en mucho tiempo, pareció menos fría. A la mañana siguiente el cambio ya era visible. El chofer esperaba para llevarlo a la oficina, pero Roberto sorprendió a todos al decir: «Hoy no voy, cancelen todo, tengo asuntos más importantes que resolver aquí». La noticia corrió entre los empleados como un susurro increíble. Al fin y al cabo, aquel hombre no había priorizado nada por encima de los negocios en años. Mientras tanto, Pedro ya lo esperaba en el salón con las muletas, ansioso por mostrar lo que había aprendido. Beatriz, temerosa de la reacción de los demás empleados, e incluso de la esposa de Roberto, dudaba en continuar con los ejercicios. Pero la mirada decidida del patrón dejó claro que aquello era solo el comienzo de una nueva rutina. Roberto no tardó en darse cuenta de que la decisión de darle espacio a Beatriz agitaría toda la casa. Algunos empleados cuchicheaban en los pasillos, intrigados por el repentino acercamiento entre patrón y empleada. Había miradas de reprobación, otras de pura curiosidad, pero ninguno conocía la verdad que Roberto había presenciado con sus propios ojos. Gracias a ella, Pedro volvía a sonreír. Por su parte, el niño no veía la hora de retomar los ejercicios. «Tía Bía, hoy voy a caminar hasta la alfombra yo solito», anunció, con la confianza de quien lleva el mundo entero dentro de un sueño infantil. El brillo en los ojos del niño era imposible de ignorar. Beatriz, sin embargo, no lograba apartar la preocupación que rondaba su corazón. Sabía que para muchos no era más que una empleada, y lo que estaba haciendo podía malinterpretarse.
Además, su familia, que vivía en un barrio humilde y sufría de deudas, ya le había dicho más de una vez que debía aprovechar la vida en la mansión para conseguir algo más que el salario. Esa presión la atormentaba, pero bastaba mirar a Pedro para que cualquier duda se disolviera. El cariño genuino que sentía por aquel niño era mayor que cualquier prejuicio o interés. Aún así, la tormenta que se formaba en el horizonte prometía poner a prueba toda su fuerza. En los días siguientes, Roberto comenzó a sorprender incluso a su propia esposa, Mariana, que apenas podía creer el cambio repentino de su marido. Él, que antes llegaba tarde por la noche y se escondía detrás de informes y reuniones, ahora desayunaba con el hijo, acompañaba los ejercicios e incluso cancelaba viajes de negocios para permanecer en casa. Mariana, no obstante, observaba todo con una mezcla de alivio y desconfianza. No estaba acostumbrada a compartir el espacio de la familia con la empleada y la presencia constante de Beatriz, siempre al lado de Pedro, empezaba a incomodarla de una forma difícil de disimular. Mientras tanto, fuera de la mansión, la noticia de la milagrera que hacía caminar al hijo de Roberto Mendoza comenzó a difundirse discretamente entre conocidos y rivales. Un empresario del sector salud, al oír hablar de Beatriz, intentó acercarse con propuestas tentadoras. Quería contratarla para entrenar equipos de fisioterapia en su clínica de lujo. Para Beatriz, que tenía hermanos desempleados y una madre enferma, la oferta parecía irresistible. Pero el simple pensamiento de dejar a Pedro, que corría a sus brazos todos los días, le pesaba en el corazón. Era el inicio de una batalla silenciosa entre la necesidad de ayudar a su familia y la fidelidad al niño, que ya veía en ella algo más que una empleada. Veía a una segunda madre. Esa semana, la presión sobre Beatriz solo aumentó. Mariana empezó a observar sus gestos con ojos desconfiados, interpretando cada sonrisa y cada palabra como una invasión del espacio familiar. Más de una vez, la llamó aparte para recordarle el lugar que ocupaba, dejando claro que, aunque Roberto le hubiera dado su aval, seguía siendo una solo empleada. Esas palabras herían a Beatriz como puñaladas silenciosas, pero el apego de Pedro era tan fuerte que desistir parecía imposible. Cada vez que el niño decía, «Tía Bía, mira lo que puedo hacer», toda humillación sufrida se transformaba en combustible para continuar. Mientras tanto, Roberto empezaba a enfrentar críticas en el mundo de los negocios. Los rivales se burlaban del hecho de que lo había parado todo por culpa de una limpiadora. Uno llegó a insinuar que Roberto estaba siendo manipulado, como si Beatriz tuviera algún plan para aprovecharse de la familia. La acusación no solo lo irritó, sino que también le hizo reflexionar sobre lo cruel que puede ser la sociedad con quien viene de abajo. En silencio, empezó a madurar la idea de transformar aquella historia en algo mayor. Tal vez el mundo necesitaba conocer la fuerza que había encontrado dentro de su propia casa, en la figura de una joven a la que todos subestimaban. La tensión crecía dentro de la mansión cada día. Mariana, insegura con la nueva rutina, comenzó a criticar a Beatriz hasta en los mínimos detalles. La manera en que sujetaba las muletas de Pedro, el tiempo que pasaba en la habitación con el niño, incluso la forma en que sonreía cuando Roberto estaba cerca. Para la esposa, aquello era una amenaza silenciosa al lugar que siempre había ocupado en el hogar. Roberto, cada vez más atento a su hijo, percibía el malestar de su esposa, pero no podía aceptar la idea de alejar a Beatriz, pues veía en ella el único vínculo que realmente devolvía la vida al pequeño Pedro. Esa contradicción convertía cada comida en un campo de tensión disimulada. Afuera, los rumores seguían creciendo. El empresario que había intentado contratar a Beatriz decidió intensificar la presión, ofreciéndole no solo dinero,
sino también la promesa de costear el tratamiento de su madre. Era una oferta casi imposible de rechazar. Beatriz perdió noches enteras pensando en qué hacer, desgarrada entre la responsabilidad con su familia y el amor que ya sentía por Pedro. Cada vez que se inclinaba para ayudarlo a dar un paso, recordaba a su hermano, a quien no había conseguido salvar, y ese recuerdo le decía que no podía abandonar al niño. Pero ¿hasta cuándo podría resistir a la tentación y a las críticas que se acumulaban a su alrededor? Beatriz decidió guardar silencio sobre las propuestas que estaba recibiendo, pero su inquietud no pasaba desapercibida. Pedro, con su inocencia infantil, notaba que la tía Bía sonreía menos y miraba por la ventana como quien carga un peso sobre los hombros. ¿Estás triste conmigo?, le preguntó una tarde, agarrándose a la barra del vestido de ella. La pregunta le partió el corazón a Beatriz, que de inmediato lo abrazó con fuerza, prometiéndole que jamás estaría triste por su culpa. En ese momento, comprendió que ya no se trataba de un empleo, sino de un lazo imposible de romper. Roberto, atento como nunca antes, empezó a sospechar que algo la atormentaba. Un día, al llegar más temprano de la oficina, encontró a Beatriz llorando bajito en la cocina, con las manos enjabonadas mientras lavaba los platos. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz firme, pero cargada de una preocupación real que rara vez demostraba. Beatriz intentó negarlo, pero terminó derrumbándose, confesando la propuesta del empresario rival y la frágil salud de su madre. El silencio que siguió fue pesado. Roberto comprendió de inmediato que no se trataba solo de dinero, sino de dignidad y lealtad. Y por primera vez, vio que debía actuar no solo como patrón, sino como alguien dispuesto a luchar por quienes realmente importaban. Roberto escuchó atentamente cada palabra de Beatriz, y el gesto serio de su rostro dejaba claro que no lo veía como una simple queja. Era una petición de auxilio. Respiró hondo y por primera vez se puso en su lugar. Una joven que, aún sobrecargada por deudas y por la enfermedad de su madre, encontraba fuerzas para sonreír y transformar la vida de Pedro. «No vas a irte por esto», dijo con tono firme. «Si tu madre necesita cuidados, los vamos a proporcionar. Tú ya has hecho por esta familia más de lo que cualquiera podría imaginar». Fue la primera vez que Beatriz lo vio hablar sin la frialdad habitual de los negocios. En ese instante, algo cambió entre ellos. No era solo la relación entre patrón y empleada, sino un vínculo de confianza que empezaba a consolidarse. Beatriz lloró aún más, no de tristeza, sino de alivio por, al fin, ser reconocida. Pedro, que llegaba corriendo con sus muletas y no entendía bien el motivo de las lágrimas, la abrazó por las piernas y dijo: «No llores, tía Bía, yo voy a cuidarte cuando sea grande». La frase inocente arrancó a Roberto una sonrisa sincera, quizá la primera en años. Era como si el propio hijo, con su pureza infantil, hubiera sellado la decisión de que Beatriz jamás sería abandonada. A la mañana siguiente, la decisión de Roberto empezó a concretarse. Reunió a la familia y a los empleados en el mismo salón principal, algo que rara vez hacía, y anunció que Beatriz ya no sería solo la empleada encargada de la limpieza. A partir de ese momento, pasaría a ocupar oficialmente el papel de acompañante terapéutica de Pedro. La noticia cayó como una bomba. Algunos empleados se miraron en silencio mientras Mariana intentaba disimular el disgusto tras una sonrisa forzada. Pero para Pedro, aquello fue como recibir un regalo de Navidad anticipado. Corrió a abrazar a Beatriz, repitiendo entusiasmado: «Ahora nunca más te vas a ir». Beatriz, avergonzada por tantas miradas sobre ella, intentó protestar: «Señor Roberto, no sé si merezco tanto. Solo hice lo que me dictó el corazón». Pero el patrón no le dio oportunidad de retroceder.
Mereces más de lo que imaginas. No se trata solo de mi hijo, se trata del bien que representas dentro de esta casa, y no permitiré que nadie nos quite eso. Sus palabras resonaron con fuerza, dejando claro que la decisión era definitiva. Desde ese instante, Beatriz ya no fue vista únicamente como la joven sencilla que ayudaba en la limpieza, sino como alguien cuyo valor trascendía títulos y salarios. Era la prueba viva de que, a veces, un gesto de amor es capaz de mover montañas que ningún dinero podría derribar. En los días posteriores al anuncio, la mansión Mendonça se convirtió en escenario de comentarios y tensiones. Algunos empleados empezaron a tratar a Beatriz con un respeto distinto. Otros, con cierto resentimiento, como si hubiera cruzado fronteras que nadie se atrevió antes. Mariana, por su parte, se volvió cada vez más fría, evitando el diálogo directo con la joven, pero sin esconder la insatisfacción en sus miradas y gestos secos. Para Pedro, en cambio, era como si hubiera ganado una vida nueva. Se despertaba animado, llamaba a la tía Bía cada mañana y se llenaba de esperanza con cada ejercicio que hacía. Roberto también cambió su rutina de manera radical. Redujo viajes, delegó negocios y, para sorpresa de los socios, pasó a priorizar el tiempo con su hijo. En reuniones ya no hablaba solo de ganancias e inversiones, sino que mencionaba a Pedro con orgullo, como si por fin hubiera encontrado el verdadero motivo para luchar. Esta transformación empezó a llamar la atención no solo dentro de casa, sino también fuera. Los periódicos locales comenzaron a comentar la inesperada vuelta de vida del empresario conocido por su obsesión con el trabajo. Nadie imaginaba que la clave de ese cambio había nacido del gesto silencioso de una empleada que poco a poco se convertía en parte de la familia. Con el paso de las semanas, los resultados del esfuerzo comenzaron a aparecer de forma sorprendente. Pedro ya conseguía recorrer pequeñas distancias sin depender tanto de las muletas, aún tembloroso pero decidido. Cada conquista se celebraba como una victoria de campeonato dentro de la mansión. Roberto, siempre presente, vibraba al lado del hijo, y cada risa de Pedro parecía curar viejas heridas que él mismo cargaba por haber sido un padre ausente. La casa, antes marcada por el silencio frío, ahora se llenaba de aplausos, carcajadas e incluso lágrimas de emoción. Pero si dentro de la mansión los corazones se calentaban, fuera de ella el murmullo solo aumentaba. Empresarios rivales cuchicheaban en cenas sobre la limpiadora que hizo caminar al heredero Mendonça. Muchos con sarcasmo, otros con genuina curiosidad. El empresario de la clínica de lujo reapareció, esta vez dispuesto a duplicar la oferta hecha a Beatriz, intentando convencerla de que allí podría ayudar a muchos más niños que estando atada a la casa de los Mendonça. Beatriz, dividida, sabía que la tentación crecía, pero también comprendía que allí, junto a Pedro, no era solo un trabajo, era una misión que le daba sentido. La duda, sin embargo, seguía latiendo en su mente como una sombra que amenazaba con arruinarlo todo. Beatriz no lograba apartar de su cabeza la propuesta que le habían hecho. En las noches en que se recogía en el pequeño cuarto de empleados, miraba al techo y se preguntaba si estaba siendo egoísta al permanecer en la mansión mientras su madre enfermaba sin acceso al tratamiento adecuado. El peso de la responsabilidad familiar era aplastante, pero cuando recordaba los ojos brillantes de Pedro, llamándola a cada paso trémulo, sentía que abandonarlo sería traicionar no solo la confianza de él, sino también la memoria del hermano al que un día cuidó. Esa batalla interna la consumía lentamente, dejándola exhausta y silenciosa ante todos. Roberto, atento como nunca, comenzó a notar el cambio en su semblante. Una mañana, al entrar en el salón y ver a Beatriz ayudando a Pedro a caminar hasta la terraza, percibió que la sonrisa de ella no tenía la misma fuerza de antes.
¿Qué está pasando, Beatriz?, preguntó con el tono serio de quien exige la verdad, pero sin la frialdad que solía marcar sus palabras. Ella dudó, se mordió los labios hasta que sus ojos vidriosos delataron el conflicto. Pedro, inocente, solo miraba a ambos sin entender el peso de aquella conversación. Era el indicio de que un secreto estaba a punto de salir a la luz y de que, tal vez, toda la rutina conquistada hasta entonces corría peligro. Beatriz, presionada por la mirada firme de Roberto, decidió abrir su corazón. Contó la propuesta del empresario rival, detallando la promesa de sueldos altos y la cobertura integral del tratamiento de su madre. Cada palabra parecía arrancada con dificultad, como si confesara un pecado. Pedro, sin entender, solo la observaba preocupado. «No quiero irme, pero tampoco puedo cerrar los ojos ante mi familia», dijo con la voz entrecortada. El silencio que siguió fue pesado. A Roberto se le revolvió el estómago, no por ira hacia ella, sino por ver lo injusta que había sido la vida al poner una carga tan grande sobre los hombros de alguien tan joven. Roberto respiró hondo, se levantó y caminó hacia la ventana, tratando de ordenar sus pensamientos. Afuera, el jardín impecable contrastaba con la tormenta que se formaba dentro de él. «No voy a permitir que te usen de esa manera, Beatriz», dijo de espaldas. Al volverse, sus ojos estaban decididos. «Tu madre tendrá el tratamiento que necesita y tú no tendrás que abandonar a Pedro por eso». Beatriz abrió los ojos de par en par sin creer lo que oía. Pedro, animado, corrió hacia ella con las muletas y dijo: «¿Ves, tía Bía? Papá te va a ayudar, nadie tiene que irse». La simplicidad infantil trajo lágrimas a todos, sellando en ese instante una promesa que cambiaría para siempre el rumbo de aquella familia. La decisión de Roberto trajo alivio inmediato, pero también desató nuevas tensiones dentro de la mansión. Mariana, al escuchar la conversación, estalló indignada. «¿Te volviste loco? ¿Ahora también vas a mantener la vida de la empleada?», cuestionó con tono áspero, cruzándose de brazos frente a él. La frialdad en sus ojos dejaba claro que aquello no era solo celos, sino también miedo a perder espacio en su propia casa. Roberto, sin embargo, no retrocedió. «No se trata de mantener a nadie, Mariana. Se trata de reconocer quién está cuidando de verdad a nuestro hijo. Y si tú no puedes verlo, entonces quizás seas tú quien está viviendo en el lugar equivocado». La respuesta cortante dejó a la esposa en silencio, impactada por su firmeza. Beatriz, sintiéndose responsable del conflicto, intentó intervenir. «Por favor, no discutan por mi causa. Puedo volver a mis funciones normales. No quiero causar problemas». Pero Pedro la interrumpió sujetándole la mano con fuerza. «No, no te vas a ir, tía Bía». La voz firme del niño sonó como un grito de resistencia. Roberto puso la mano sobre el hombro de su hijo y asintió. «Tienes razón, te quedas, este es tu lugar». El silencio que inundó el salón en ese instante fue distinto. Ya no era de tensión, sino el de una decisión irrevocable. Por primera vez, Beatriz sintió que no estaba sola en esa lucha. Tenía el apoyo del hombre más poderoso que había conocido y el amor incondicional de un niño que dependía de ella. Con el paso de las semanas, la convivencia entre ellos ganó aún más intensidad. Pedro ya lograba cruzar casi todo el salón apoyándose solo en una muleta, y cada nuevo progreso se celebraba con lágrimas de alegría. Roberto, transformado, grababa los ejercicios, enviaba mensajes orgullosos a los parientes e incluso cancelaba reuniones de última hora para no perderse ningún momento. Mariana, sin embargo, se alejaba cada vez más, sintiendo que no tenía lugar ni en el corazón del marido ni en la rutina del hijo. Las comidas en familia se volvieron silenciosas, con ella observando a lo lejos el vínculo cada vez mayor entre Pedro y Beatriz. Una tarde, durante un almuerzo en el jardín, Roberto hizo una revelación que sorprendió a todos.
He estado pensando en algo más grande que solo cuidar de Pedro. Quiero abrir un centro de terapia infantil para ayudar a otros niños que enfrentan las mismas dificultades. Beatriz abrió los ojos, sorprendida, e intentó protestar. Pero yo no soy especialista, señor Roberto. Solo aprendí por la experiencia con mi hermano. Él, sin embargo, fue categórico. Precisamente esa experiencia lo cambia todo. Quiero que estés al frente, Beatriz. Quiero que otras familias tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Las palabras cayeron como un trueno, abriendo las puertas a una nueva etapa que nadie imaginaba que surgiría de aquel encuentro improbable. La idea del centro de terapia infantil cayó como un rayo dentro de la familia Mendonça. Mientras Beatriz sentía una mezcla de orgullo y miedo por la responsabilidad que se le encomendaría, Mariana estalló en críticas, acusando al marido de tomar decisiones impulsivas bajo la influencia de una empleada. Pero Roberto no retrocedió. Al contrario, cada vez que lo cuestionaban, reafirmaba con más convicción cuánto había sido esencial Beatriz, no solo para Pedro, sino también para él mismo como padre. Con cada palabra, Mariana se sentía más aislada, atrapada en un orgullo que ya no encontraba eco en nadie. Poco después, Roberto convocó una reunión con arquitectos y profesionales de la salud para iniciar el proyecto. Beatriz fue invitada a participar, aún sin títulos ni diplomas, porque su experiencia práctica se consideraba indispensable. Quiero que esto sea real, humano, accesible, no un negocio para lucrar, sino un espacio para transformar vidas, afirmó ante todos, dejando clara la inspiración detrás de la iniciativa. Beatriz apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. La joven que había empezado fregando el suelo de la mansión ahora opinaba sobre la construcción de un centro que prometía impactar a decenas de niños. Y en el fondo sabía que todo eso solo había sido posible porque un día decidió dedicar un poco de su tiempo a la sonrisa de Pedro. Con el avance del proyecto, la noticia empezó a ganar espacio en los periódicos locales. Los reportajes hablaban del inesperado cambio de un millonario, antes conocido solo por su frialdad en los negocios. Las cámaras registraban a Pedro sonriente en pequeñas entrevistas y, siempre que le preguntaban, el niño se encargaba de decir: «Fue la tía Vía quien me enseñó a creer». Esas palabras resonaban más allá de la mansión, tocando a familias que veían en la historia una chispa de esperanza. De repente, Beatriz ya no era solo una empleada desconocida, se había convertido en un símbolo de dedicación y amor genuino. Pero junto al reconocimiento público llegaron también las críticas más duras. Algunos acusaban a Roberto de estar siendo manipulado emocionalmente. Otros señalaban a Beatriz como una oportunista que ascendió en la vida a costa de la familia Mendonça. Circulaban comentarios maliciosos en columnas sociales y Mariana, cada vez más amarga, se encargaba de alimentar esos rumores en círculos privados. Beatriz sentía el peso de esos juicios como si cada palabra fuera una piedra arrojada contra ella. Aún así, al ver a Pedro dar algunos pasos más sin muletas, encontraba fuerzas para mantenerse firme, convencida de que nada, ni la envidia ni el prejuicio, podría borrar lo que habían conquistado juntos. En medio de las críticas y los comentarios malintencionados, Roberto tomó una decisión audaz: conceder una entrevista exclusiva en cadena nacional. Sentado junto a Pedro y Beatriz, declaró ante las cámaras que no había manipulación alguna, sino una transformación nacida del amor y la dedicación. El dinero compra especialistas, pero no compra el cuidado verdadero, afirmó con voz firme. Sus palabras repercutieron como un manifiesto contra el prejuicio y generaron una ola de apoyo popular inesperada.
Muchas familias empezaron a buscar a Beatriz en procura de consejos, viéndola como alguien que entendía sus dolores porque también los había vivido. Pedro, sin comprender el peso de aquella exposición, disfrutaba cada momento como un niño común que descubre un mundo nuevo de posibilidades. Ya se atrevía a dar algunos pasos sin muletas ante los reporteros, arrancando aplausos y lágrimas de la audiencia improvisada. Para él, la fama no importaba. Lo único que quería era mostrar a su padre y a la tía Bía que estaba mejorando. Beatriz, emocionada, veía en la sonrisa del niño la confirmación de que había tomado la decisión correcta al quedarse. Y Roberto, al observar aquella escena, tenía la certeza de que todo el imperio que había construido durante décadas jamás sería tan valioso como aquel instante de orgullo paterno. La repercusión de la entrevista fue tan grande que el Centro de Terapia Infantil recibió donaciones de empresarios, médicos voluntarios e incluso de familias comunes conmovidas por la historia. El proyecto salió del papel más rápido de lo que todos imaginaban. Durante la inauguración, niños de diferentes edades y condiciones llenaron el lugar con sus voces y risas, y cada uno llevaba en la mirada la esperanza que antes les faltaba. En el escenario, Roberto agradeció a todos, pero se aseguró de mirar a Beatriz y decir: «Nada de esto existiría sin ti». El público aplaudió de pie, y ella, avergonzada, solo bajó la mirada, sin creer que la vida la había llevado hasta allí. Mariana, presente en el evento, observaba la escena como quien ve su mundo desmoronarse. Con cada aplauso dirigido a Beatriz, se sentía más invisible, incapaz de aceptar que la figura de una joven sencilla hubiera ocupado el lugar de protagonista en la historia de su familia. Pero, aún en silencio, no pudo reprimir la emoción al ver a Pedro cruzar el escenario con pasos firmes, sin muletas, para entregar flores a la tía Bía. El gesto arrancó lágrimas incluso de corazones endurecidos, mostrando que, independientemente de títulos o prejuicios, el verdadero valor estaba en la dedicación y el amor que transformaron aquella realidad. Los meses siguientes demostraron cuánto la decisión de Roberto había transformado no solo a su familia, sino a toda la comunidad. El centro se convirtió en referencia, atrayendo familias de distintas ciudades, y Beatriz pasó a ser reconocida como coordinadora e inspiración para madres que llegaban desesperanzadas. Cada niño que daba su primer paso, cada mirada que recuperaba el brillo, era también una victoria para ella. Pedro, ahora más independiente, caminaba con orgullo por los pasillos, presentando a todos el lugar que llamaba «mi segunda casa». Para él no había dudas. Todo aquello era fruto del amor de la tía Bía. Roberto, al ver el impacto del proyecto, se sintió por primera vez realizado de una manera que ningún negocio le había proporcionado. Las reuniones de consejo y los contratos millonarios ya no tenían el mismo sabor que escuchar a un padre sencillo agradecer por una oportunidad que jamás habría tenido en otro lugar. Beatriz, por su parte, finalmente podía ayudar a su madre y a su familia sin alejarse de Pedro. Sin embargo, lo que más la llenaba era percibir que, al dedicarse a aquel niño, también había despertado a un hombre que antes estaba dormido en su propia casa, un padre que aprendió, tarde pero a tiempo, que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se transforma dentro de las personas. En el apogeo del reconocimiento, Pedro se preparaba para la graduación de la escuela, un hito simbólico que llenaba de orgullo a toda la familia. La expectativa era enorme. Profesores, compañeros e incluso periodistas locales esperaban ver al chico que había superado los pronósticos médicos. En 1900, ese día especial, Pedro prescindió de las muletas y, con pasos todavía tímidos, cruzó el escenario hacia el micrófono. El salón enmudeció de inmediato.
Con la voz entrecortada pero firme dijo: «Quiero agradecer a mi papá, a mi mamá, pero también a mi tía Vía. Ella no es solo una empleada, es mi familia». La declaración arrancó aplausos emocionados y lágrimas incluso de los más escépticos. Beatriz, sentada entre los invitados, se llevó las manos al rostro, inundada por la emoción. Nunca imaginó ser reconocida de ese modo, delante de tantos, por alguien a quien consideraba un hijo del corazón. Roberto, con lágrimas deslizándose discretamente, se puso de pie y la llevó del brazo hasta el escenario, asegurándose de que todos vieran que ella era parte de la victoria de aquel muchacho. «Nada de esto habría sido posible sin ella», dijo en voz alta, arrancando una nueva ola de aplausos. Mariana, silenciosa entre el público, no pudo ocultar la contradicción de sentimientos que la dominaba. Resentimiento, sí, pero también una admiración que contra su propia voluntad comenzaba a nacer. Aquel momento en la graduación se convirtió en símbolo no solo de la trayectoria de Pedro, sino también de la transformación de todos a su alrededor. La prensa registró las imágenes del niño agradeciendo a Beatriz, y al día siguiente, periódicos y programas de televisión exhibían titulares emocionados. «De empleada a inspiración nacional», decían algunos, exaltando su dedicación. Para Beatriz, sin embargo, nada de eso era más importante que la mirada de gratitud que Pedro le lanzaba. Era como si cada paso de él fuera también una victoria sobre los dolores de su pasado, una respuesta a un destino que antes parecía cruel. Roberto, junto a Pedro y Beatriz en el escenario, sintió una claridad que nunca había tenido. Percibió que no solo había recuperado a su hijo, sino también a sí mismo como hombre y como padre. El proyecto del centro de terapia, ya en pleno funcionamiento, era solo una extensión de lo que realmente había ocurrido dentro de su casa, el descubrimiento de que el amor podía reconstruirlo todo. En ese instante, frente a los aplausos, tomó la decisión de que Beatriz jamás volvería a ser vista solo como una empleada. Era parte de la familia Mendonça y nada ni nadie podría borrar esa verdad. Los años siguientes estuvieron marcados por conquistas que nadie se habría atrevido a prever. Pedro creció fuerte, decidido y con la autoconfianza de quien aprendió pronto a enfrentar obstáculos. El centro de terapia prosperó, convirtiéndose en referencia nacional y atrayendo a profesionales renombrados que, junto a Beatriz, reinventaron métodos y dieron esperanza a miles de familias. Incluso quienes antes la criticaron, vecinos, rivales de Roberto e incluso algunos parientes, terminaron por reconocer el valor de aquella mujer sencilla que con dedicación silenciosa había cambiado destinos. Beatriz, aun con el prestigio, nunca perdió la humildad. Seguía emocionándose con cada niño que daba un paso por primera vez, como si fuera Pedro repitiendo su propia historia. En la graduación de la secundaria, años después, Pedro subió al escenario sin ningún apoyo, entre aplausos ensordecedores. Emocionado, agradeció una vez más a sus padres, pero repitió ante todos: «Y gracias a la tía Vía, que me mostró que el amor es la fuerza más grande del mundo». El público se puso de pie, entre lágrimas. Roberto, desbordado por la emoción, miró a Beatriz y murmuró: «Tú nos salvaste». Y en ese instante quedó claro que el mayor legado de aquella familia no sería el imperio construido con contratos millonarios, sino la lección que todos aprendieron. La verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en la capacidad de transformar vidas.